Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, listo. Muy buenas tardes nuevamente para todas las personas que se acaban de conectar y para las personas que ya pues nos habíamos saludado. Siendo las 6 de la tarde, entonces arrancamos con ese tema nuevo en este masterclass. Recordarles mi nombre, Alejandra Martínez. Ya en clases anteriores o en encuentros anteriores habíamos hablado de registros de medicamentos, registros de procedimientos, eh, ¿qué más? Habíamos hablado algo de seguridad del paciente, me parece, bueno, ya no recuerdo. En esta ocasión vamos a ver algo que tiene que ver con registro, pero es algo que de pronto ustedes casi, bueno, les toca, digamos que en pequeñas oportunidades a personas, porque pues lo hacen muy de vez en cuando, ¿sí? A no ser que de pronto estén en un municipio pequeño y no tengan un hospital por lo menos de segundo y tercer nivel, ¿sí? Y, tiene que ver con los registros en los traslados, en la atención prehospitalaria, la hoja de ruta clínica, cómo se llena, o pues para que ustedes sepan que es una hoja de ruta clínica, y la entrega de recepción de los pacientes, ¿sí? Básicamente, pues vamos a hablar de las remisiones o de lo que se hace cuando se entrega a un paciente, pero vamos a hacer énfasis en los registros, ¿vale? Ustedes pueden ver pantalla, ¿cierto? Sí, ya por allá tengo uno. Voy a silenciar a... Ay, no me deja silenciar a Sterling. Silenciar. Vamos a silenciar a Sterling. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar, ¿vale? Entonces, como les decía, registro en traslados de atención prehospitalaria, hoja de ruta clínica y entrega de recepción, que hacen parte de los procesos o los procedimientos o las actividades que ustedes tienen como auxiliares de enfermería en, en una clínica, en un hospital o donde sea pues que estén laborando, ¿sí? Puede ser de una institución a otra o pues de un hospital a otro. Institución puede ser, ustedes pueden estar trabajando en un ancianato como enfermeros y llevaron el paciente a un hospital, ¿sí? Igual, pues es cuando se entregan los pacientes, dice. El paciente cambia de lugar, pero su información clínica debe acompañarlo en todo momento. Entonces, prácticamente es eso. Es que ustedes como auxiliares de enfermería, aparte de que tengan los registros o que tengan la historia de ese paciente, puedan entregar el paciente a la institución de manera tal que reconozcan o se conozcan toda la historia del paciente, o por lo menos pues lo más relevante en ese momento acerca del paciente.
y obviamente pues su historia clínica para que sea tratado pues de la mejor manera. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, la importancia del registro. Comprender la relevancia crítica del registro en todos los traslados asistenciales. Entonces, así como hablábamos de medicamentos, así como hablábamos de los otros procedimientos, el registro en los traslados es muy importante, sobre todo para las personas o para los receptores, o sea, para las personas o los profesionales que no conocen de ese paciente o esa persona. Diligenciar o conocer acerca de la hoja de ruta clínica, conocerla, aplicarla correctamente, los componentes de la hoja de ruta clínica que la van a diligenciar en cada uno de los traslados de los pacientes y en diferentes momentos. Entrega y recepción, fortalecer los procesos de entrega y recepción que sea de una forma segura entre los equipos de salud, ¿sí? Básicamente poder entregar pacientes. A uno a veces se le hace fácil entregar un paciente, pero no es tan fácil. Tenemos que aprendernos muy bien la historia clínica. A veces uno le da risa a los auxiliares porque se van, ya cuando van llegando a la entrega al paciente, entonces ahí sí cogen la historia clínica y se la leen para saber qué es lo que van a entregar. Recuerden que ustedes cuando reciben su paciente y lo van a trasladar, ustedes deben conocer todo acerca de ese paciente. Y más si de pronto van en una ambulancia medicalizada o el paciente está crítico, ¿sí? O no por no ser crítico, no aprenderse la historia. Entonces ustedes deben saber muy bien qué es lo que están llevando. Y más cuando trabajan en la parte de ambulancias o cuando les toca hacer remisiones, deben saber qué es lo que llevan, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esas posibles complicaciones que puede tener ese paciente? Y seguridad del paciente, reducir los errores críticos durante la transición del paciente entre servicios. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo, y como en todas las atenciones y procedimientos, lo que vamos a hacer es asegurar que al paciente pues no le pase nada malo, ¿cierto? Recuerden que la seguridad del paciente es transversal, nunca podemos dejar la seguridad del paciente de lado, siempre va con nosotros. Quisiera saber si de pronto de aquí alguno de ustedes trabaja con revisiones y contrarremisiones o ha hecho traslados alguna vez asistenciales. De los que estamos es que solamente estamos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo, profe, yo he hecho traslados, o sea, trabajando para Cruz Roja y hacía traslados asistenciales. Muy bien. ¿Y Fernando? Me parece que Fernando había alzado la manita. Listo. Es que me gusta cuando hay alguien hablando del tema porque pues pueden hacer soporte de los temas con las experiencias que ustedes tienen. Yo cuando trabajé en urgencias o en hospitalización, pues uno más o menos trae las experiencias de los momentos que uno tiene, ¿sí? Pero como yo no he trabajado nunca en remisiones y contrarremisiones, no he hecho traslados de pacientes, solamente los he recibido, pues digamos que las experiencias podrían variar y me gusta que alguien esté para que no lo pudiera, pues en dado caso, contar las experiencias que vive. ¿Listo? Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es hablar de traslados, pero yo sí quiero que antes sepan un poquito del proceso de referencia y contrarreferencia en salud, pues para que ustedes sepan por qué se hacen los traslados, ¿sí? Y cuál es el nombre como tal que debe recibir. Entonces, los procesos de referencia y contrarreferencia en salud, básicamente, la referencia es cuando yo refiero un paciente de una institución a otra, dependiendo de algunas situaciones. Puede ser porque de un nivel a otro, o puede ser por especialización, quiere decir que si el paciente necesita una especialidad y de pronto aquí no está, pues remitirlo a otra especialización por algunos estudios diagnósticos, pues digamos que se refiere, es decir, se envía el paciente a otra institución. Y la contrarreferencia es cuando ya nos devuelven esos pacientes, pero necesitan un traslado en ambulancia. Eso pasa mucho, sobre todo en los centros de bienestar de los ancianos, en donde de pronto yo llevo la persona adulta mayor al hospital, lo tratan, lo tienen en medicina interna, pero digamos que ya en medicina interna no le van a hacer nada, entonces pueden referírmelo al ancianato, ¿sí?
O lo mismo, por ejemplo, yo lo tengo acá en el Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, es un nivel 3, pero digamos que el señor necesita un nivel 1 y vive en el municipio de Contratación. Entonces lo contrarrefieren del nivel 3 al nivel 1. ¿Por qué? Porque no necesita estar, digamos, ahí en una cama, lejos de su familia, solamente para recibir antibiótico endovenoso o alguna otra cosa que de pronto sí se pueda dar en un primer nivel. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en claro. Estos procesos tienen algunos pasos. Pues, entonces arrancamos así cuando hacemos referencia. Primero, pues la valoración del profesional, que va a revisar si necesita o no movilizar al paciente de la institución donde él se encuentre, ¿sí? En segundo, pues la definición de la necesidad de hacer esa remisión, se establece el motivo de referencia, el diagnóstico, la condición clínica del paciente, la especialidad o el servicio que requiera ese paciente, pues obviamente para la atención. Luego, aquí vienen muchos, son, hay que veo a Yolis, que son de la parte del técnico administrativo en salud, la gestión de la referencia, en donde se contactan con las redes de prestación de servicio que tenga la EPS al cual esté afiliado ese usuario, para buscar dónde pues podemos enviar ese paciente, en este caso pues dependiendo de la especialidad que él necesite. Luego se va a hacer el traslado asistencial, que es ahí donde ustedes entran y son los protagonistas hoy. Cuarto, hacen la aceptación y la coordinación. Ya después de que hace la gestión de las referencias, el paciente sí o sí debe estar aceptado. Existen unos códigos de aceptación. Entonces, para eso es que llama esa persona, una vez que ya acepten el paciente, que si hay cupo, que si hay la especialidad, que si se le va a hacer el procedimiento, obviamente vamos a hacer la estabilización previa de la paciente, en donde le vamos a decir, pues si habla, ¿no? O si está consciente, que la vamos a trasladar, que necesitamos el familiar, porque pues siempre tienen que viajar en compañía de una persona en ambulancia, y pues digamos que todo lo que tiene el traslado. Luego, lo que tienen en juego hoy, o lo que vamos a aprender, que es acerca del traslado asistencial, en donde pues ustedes van a trasladar los pacientes en las condiciones pues previas en las que están. Una vez se traslada el paciente, se hace entrega al paciente, que este es otro punto crítico, sobre todo el 6 y el 7, que es de nosotros en el tema del día de hoy. La entrega del paciente, que ustedes deben entregar a esos pacientes muy bien, que de hecho les voy a decir que las entregas de los auxiliares de enfermería son casi que pésimas, pero no es culpa de ustedes, no es que van a decir, uy, es que la jefa Alejandra, así mejor dicho. Lo que pasa es que casi siempre en referencia se llama los auxiliares que están de turno, ¿sí? No se va a la persona que conoce el paciente, sino se va es una persona o se llama una persona o un auxiliar que trabaja en traslado asistencial, ¿sí? No es de pronto la persona que está en el piso, que conoce del paciente, que se sabe la historia del derecho al revés, o por lo menos pues lo conoce, ¿sí? En este caso, pues llaman los auxiliares, estos auxiliares están disponibles ahí las 24 horas para hacer traslado del paciente, y pues casi que ellos pues no conocen el paciente, entonces es lo que les entregue el médico o la enfermera que esté de turno, y con eso se van y lo que alcanzan a leer en historia clínica, y por eso es que ese proceso se vuelve muy regular, ¿sí? Porque no es la persona directamente que lo conoce, pero es así como funciona, porque imagínense, pues los auxiliares que están trabajando, trasladarse de pronto a otra ciudad, pues es muy difícil, ¿sí? Entonces por eso se contratan auxiliares para solamente soporte de traslado asistencial. Pues ya cuando se halla en la institución receptora, pues obviamente ya el paciente es de ellos. Una vez que el paciente entre a la puerta de una clínica u hospital, ese paciente es de ellos. Y lo que les decía de la contrarreferencia, una vez resulte la atención que motivó la remisión, se proporciona información para que el paciente pueda continuar su tratamiento con controles de seguimiento en la institución de donde pues se envió, ¿sí? Esto lo hago a manera general para que ustedes lo puedan entender, y ya cuando vean el proceso de referencia y contrarreferencia, piensen de una vez en los traslados asistenciales y la entrega de los pacientes. El 5, el 6 y el 7 son de nosotros en el tema del día de hoy. Siempre me gusta hacerles como un abrebocas, como para que ustedes entiendan en el mundo en que nos vamos a meter, en este caso, pues en el de traslado de pacientes
en la asistencia de pacientes que son trasladados. ¿Por qué es importante el registro en caso tal de un traslado y una atención prehospitalaria? Porque le permite una continuidad asistencial a la persona, ¿sí? Entonces recuerden que tenemos una cadena, no perdamos esa cadena de información, que era la que les estaba diciendo, que se rompe, parece un teléfono roto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos toda la parte médica, la historia clínica, pero muchas veces cuando entregamos los pacientes no lo hacemos de una manera práctica. Por eso yo siempre les digo, carguen su CARDES, los enfermeros deben cargar su CARDES para que ustedes puedan hacer una buena entrega. Si es necesario, entreguen esa hojita de CARDES al enfermero o a la persona que va con el médico o que va a la remisión, porque ese CARDES les puede salvar la vida, ¿sí? Yo veo que pues los CARDES como que a veces no le damos esa utilidad y prácticamente pues nosotros tenemos CARDES todo el tiempo porque ahí estamos registrando absolutamente todo lo que pasa con el paciente. Entonces, aparte de la historia, en el CARDES como para que él revise cuál era el diagnóstico que se le hizo, cuántos días de antibiótico, qué laboratorios se le hicieron, porque uno en CARDES anota hasta los resultados de los laboratorios, los medios diagnósticos que se utilizaron con ese paciente, de cuánto tenía la radiografía, de cuánto tenía el TAT. De hecho, pues ustedes se llevan toda esa información dentro de la historia clínica. Pero pues a mi parecer es mucho más fácil que ustedes cojan el CARDES y lo lean y no pues que tengan la historia clínica, que muchas veces es electrónica. Ahora como es electrónica, pues digamos que uno casi no sabe nada. Así ustedes lleven la fotocopia, pues recuerden que las letras son pequeñitas y uno pues va en el carro, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil tener ese CARDES a la mano que de pronto toda la historia clínica, ¿sí? Como manera ahí de consejo para que ustedes lo hagan mucho más práctico. Aparte, la hoja de CARDES, como no es algo legal, pues esa se termina yendo a la basura. Entonces, pues mejor que la tengan en cuanto a la atención en los traslados, ¿vale? Permite una trazabilidad del proceso, obviamente para que no se interrumpa la cadena de lo que ya se ha hecho y de lo que se va a continuar haciendo en la institución que recibe este paciente. Permite la seguimiento, todo lo que lleva ese paciente desde que inició, pues hasta el momento en el que va. Seguimiento clínico preciso, entonces pues ahí entra prácticamente lo que les estaba diciendo antes, entonces le permite ver qué laboratorios, qué diagnósticos, cuál es el diagnóstico como tal del paciente, y los procedimientos que se le hayan hecho. Y obviamente pues va a ser un respaldo legal e institucional. Recuerden que en la ambulancia pasan cositas, muchas cositas, y hay que cuidarnos, hay que registrar todo, cómo recibo yo el paciente. Por favor, recuerden eso cuando ustedes vayan a hacer una remisión o cuando vayan a trasladar un paciente. Ni siquiera tienen que ser un paciente de una institución a otra, sino de un servicio a otro, ¿sí? Prácticamente aquí pues nos lo están dando es como un servicio a otro, solamente pues que yo les hago la ampliación de las remisiones. Pero una entrega de un paciente puede ser de un servicio a otro, ¿sí? Entonces, pilas con eso, cómo ustedes reciben su paciente, cómo lo entregan. Cuando ustedes lo vayan a entregar, mejor dicho, de pies a cabeza, entrego paciente, o traslado, mejor traslado paciente en silla de ruedas, con diagnóstico de tal, si el paciente iba bien, si no iba bien, con qué diagnóstico, qué dijeron del servicio de urgencia, si lo vamos a colocar en un servicio, por ejemplo, de medicina interna, ¿sí? Todo, absolutamente todo. Se entrega, ¿qué se entrega? Se entrega información de medios diagnósticos en historia clínica de un TAC contrastado, una radiografía de tórax, no sé qué más, y todos los pendientes que tenga ese paciente. ¿Listo? Y si lo van a recibir con mayor razón, digamos que cuando yo entrego al paciente, pues como que yo me lavo las manos y chao. Pero cuando yo lo voy a recibir, por favor, cuando ustedes vayan a hacer el recibo de esos pacientes, deben estar con sus 5 sentidos, como yo siempre les digo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están recibiendo? Ese paciente venía en camilla, venía en silla de ruedas, venía caminando, que de hecho pues no debería venir caminando, así camine. Siempre que uno traslada a un paciente, pues debe dejarlo en silla de ruedas o en camilla.
Pero cómo venía, ¿cierto? ¿Qué tal que por alguna razón, pues, razón médica lo mandé caminando? No creo, pero digamos, si venía caminando, porque venía caminando. Con qué equipos viene, si viene con bomba de infusión, si viene con traqueostomía, si viene con gastrostomía, si viene con un tubatora, ¿sí? Con todo lo que el paciente venga, ustedes tienen que hacerle una muy buena descripción y también reciban los pendientes, porque después de que ustedes no reciban pendientes, ¿qué van a hacer con ese paciente? Sí, entonces, ¿quién lo está viendo? ¿Qué especialidad lo está viendo? Si lo está viendo medicina interna, si lo está viendo quirúrgicas, ¿sí? ¿Con qué especialidad? Y siempre tengan en cuenta los pendientes. Siempre mírenlos de arriba a abajo. Yo siempre les digo, mírenle los pies a los pacientes. A veces les colocan la pijamita y ustedes ni siquiera se les da por ver los pies. Un paciente cuando recibe, se recibe completo. Si yo tengo que levantar la sábana, verle los pies, tocarle los pies, si tiene edema, si no tiene edema, háganlo. ¿Sí? Ese paciente les puede estar entrando en una nasarca y resulta que no se habían dado cuenta. ¿Sí? Edema grado 1, edema grado 2. ¿Sí? Bueno, lo que ustedes puedan ver o puedan revisar de esos pacientes, pero describan absolutamente todo lo que ustedes entregan y todo lo que ustedes reciben. Para la entrega, los pendientes, importante, perdón, los pendientes, ¿sí? No que digan, pero es que fulanito tal del servicio de urgencias no me dijo, no me escribió en la nota, revisan allá en la nota, en el soporte de nota y resulta que el paciente tenía para tomar un TAC contrastado, pero primero tocaba tomarle una creatinina para saber en cuánto está la creatinina y ahí sí poderlo pasar al TAC o no, ¿sí? Porque es un TAC contrastado. Entonces resulta que no le tomaron la creatinina o pendiente la toma de la creatinina para el laboratorio. Se llegó la hora del TAC y el paciente no tiene creatinina. ¿Culpa de quién? Del que entregó porque nunca entregó que tenía pendiente ese examen. Y culpa también de pronto del que recibió de no estar pendiente, de pronto mirar en el sistema qué pendientes tenía, ¿sí? Entonces recuerden siempre, entregan de manera física, pero también tienen que hacer la inspección de parte digital o en historia clínica, y lo mismo la persona que recibe el paciente de manera digital y obviamente de manera verbal, para que ustedes lo tengan en cuenta. A veces un simple traslado se nos hace como que hay, pero de un servicio a otro, un paciente se nos puede caer, un paciente se nos puede complicar, un paciente nos puede entrar en código rojo. Lo mismo en una ambulancia, ¿cierto? De una ciudad a otra, así sea media hora, 15 minutos, en ese tiempo pueden pasar cosas, ¿sí? Y obviamente pues habrá que escribirlas y habrá que hacer pues los procedimientos y las actividades de registro tal cual como sucedieron las cosas. Entonces, recordarles que la información clínica también hace parte del traslado. Aquí yo les estoy hablando de los tipos de traslado, ¿no? Dentro de la hoja de ruta clínica, que es un registro de traslado asistencial que se hace, prácticamente pues aquí lo que vamos a hacer es revisar desde que el paciente sale de la institución cómo le va en el camino, digámoslo así. Es una hoja de seguimiento, por eso se llama así, registro de traslado asistencial o hoja de ruta clínica, que es básicamente hacer la vigilancia detallada de lo que va pasando a ese paciente durante el trayecto que lo estemos movilizando. Entonces, la hoja de ruta clínica que incluye la identificación completa, el motivo y el diagnóstico del paciente, los signos vitales de por Dios santísimo. Estos pacientes deben ir monitorizados, todas las ambulancias deberían estar monitorizadas. Cuando yo les hablo de traslado, no solamente de ambulancia, cuando ustedes trasladen un paciente de un servicio a otro, también debería ir con un monitor, sí o sí deberían ir con un monitor, porque si es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene una neumonía, pues por lo menos que esté saturado y que uno vaya mirando la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Por lo menos esas cosas ustedes tienen que irlas revisando. Si es un paciente que está complicado, obviamente debe estar conectado a un monitor de signos vitales. Los procedimientos que se realizan, de pronto que tocó cambiarle venita, canalizarlo ahí dentro de la ambulancia o canalizarlo en el recorrido que se hace para la entrega del paciente, pues hay que anotar todo eso, cómo fue el comportamiento del paciente, si hubieron cambios, si no hubieron cambios. Si se le colocaron medicamentos dentro del traslado o la movilización, qué dosis normal, como si estuviéramos en un servicio, porque estar en una ambulancia es estar en un servicio, pero moviéndose.
y la evolución en el trayecto, si el paciente pues presentó alguna observación o si se desmayó, si hizo un paro, si se dio más bien el parto dentro de la ambulancia, bueno, lo que sea que se haya hecho. Ustedes cuando estén dentro de una ambulancia, recuerden, es estar dentro de una institución, solamente que esa institución se está moviendo, ¿sí? Y es de su institución hasta que no tenga un receptor que lo reciba. ¿Listo? Todo lo que pase en la ambulancia o dentro de ese traslado es responsabilidad neta del médico que acompaña y de cada uno de ustedes como auxiliares de enfermería. ¿Listo? No, es que yo ya iba llegando al socorro y entonces el parto, bueno, se hizo un expulsivo y no sé qué más. Entonces, ¿de quién es? ¿Del socorro o es de nosotros? No, de la persona que esté dentro de la ambulancia. ¿Vale? Y obviamente, pues para todo eso hay que estar preparados, porque las personas que trabajan en la ambulancia, ahí sí no se distingue si es gestante, si es niño, si es anciano, si es un politraumatismo, si es un paro cardíaco, ahí no se define nada, ¿sí? Todo se hace dentro de esa ambulancia. Yo no sé por qué no me cambia. La información que nunca puede faltar dentro de ese traslado asistencial. Entonces, uno, el estado inicial y final del paciente. Sí o sí, siempre debe estar consignado el estado en cómo yo recibo el paciente y cómo yo lo entrego. Ustedes como auxiliares de enfermería que trabajen en traslados, se tiene una plataforma y ustedes hacen nota igual que un auxiliar de enfermería, solamente que digamos que cambia eso un poco en cuanto a que toca colocar la placa del vehículo, la hora de salida, el nombre del conductor que los lleva, el nombre del médico que está acompañándolos en ese momento, si es una ambulancia de traslado asistencial básico o por el contrario es un transporte asistencial medicalizado, ¿sí? Todo eso pues ustedes tendrán que describirlo en esas plataformas, cuál era el código de aceptación, cuál era la clínica o la institución receptora, cuál era la especialidad que lo recibía, diagnóstico médico, sí, un poco más complejo porque obviamente pues tienen que describir todo lo que hay a la salida de ese paciente. Y lo mismo, cómo lo llevaron, si lo llevaron o lo sacaron en la camilla del servicio, si iba monitorizado, si iba con líquidos endovenosos, bueno, absolutamente todo acerca de ese paciente debe ir ahí consignado en su historia clínica. Vamos a ver si tienen preguntas, ninguna pregunta por acá, ¿cierto? No. ¿Algo diferente, Julie, de lo que yo haya dicho? No, no, señora, todo claro. Así es, ¿cierto? Ustedes diligencian todo ahí en plataforma. Antes de irse, tienen que hacerlo. Y obviamente eso es rapidito, ¿sí? Porque si les llega por ejemplo, un traumatismo, entonces lo llaman, Julis, auxiliar de turno, por favor, la requerimos acá en el hospital. Tenemos un politraumatismo que se remite al universitario. Entonces ustedes llegan y eso tiene que ser, mira, así, volando. Y cuando lleguen de la remisión, también tienen que hacer la observación o el registro de todo lo que pasó en el camino y hasta donde lo entregaron, ¿sí? O sea, es tanto al salir como al volver al hospital. Ustedes llegan, o bueno, en la mayoría de hospitales, clínicas es así, ustedes no llegan directamente para la casita a dormir, sino que tienen que llegar a hacer el registro de lo que pasó y ahí sí se pueden ir para su casita, en caso tal, pues de que consigan un trabajito y les corresponda hacer esta parte de traslados asistenciales, para que lo sepan. ¿Listo? Y en ustedes el tiempo pues se paga un poquito más hablando de dinero, porque ustedes pues digamos que prácticamente saben la hora de ida, pero casi nunca la hora de regreso. ¿Cuáles son los errores más comunes que suceden en estos traslados? Ya les estaba hablando, yo me perdí un poquito. Entonces, el estado inicial y final del paciente jamás les puede faltar en su historia clínica, nunca, nunca. Los dispositivos que tenía instalado el paciente y los accesos venosos. Si tenía 10 accesos venosos, 10 accesos venosos escribe.
¿sí? Si tenía sonda nasogástrica, si tenía CPAP, si tenía oxígeno, si tenía oxijus, si tocó conectarlo si se le estaba dando ambú, si estaba conectado a un ventilador, todo eso tienen que describirlo, ¿listo? Y obviamente los accesos venosos, qué le estaba pasando, si tenía adrenalina, si tenía dopa, si tenía nitro, lo que sea que tenga ese paciente, ustedes deben colocarlo en su nota de registro y en qué parte, ¿cierto? En el dorso de la mano derecha, en el dorso de la mano izquierda, en el pie, mejor dicho, donde sea que tenga esos accesos venosos y cómo se los están pasando. Aquí la parte de la oxigenoterapia, cambios clínicos durante el trayecto, que también ya se los había dicho. Yo por ahí repito mucho en lo que les digo, pero es para que ustedes lo aprendan. Profesional responsable del traslado, siempre debemos saber quiénes fueron los que lo acompañaron, no solamente del profesional que lo esté acompañando, sino también del conductor. Recuerden, conductor, auxiliar, médico y el nombre también del familiar que los puede acompañar. Y el registro de los signos vitales periódicos, sí o sí, como el paciente va monitorizado, todo paciente que vaya en ambulancia coloquen el monitor, sea lo que sea, el diagnóstico que sea, salven responsabilidades y monitoricen ese paciente. No, que es que el paciente va por una toma de un TAC, no importa. Es que le toman el TAC en San Gil y se lo traen, o lo toman el TAC en Bucaramanga y lo devuelven para el socorro. No importa, ¿listo? Le monitorizan ese paciente, sea el diagnóstico que sea. Obviamente, si es un paciente que tiene una complicación más grave, pues obviamente que ese paciente no le puede faltar la monitorización, pero no se confíen del que no ha monitorizado, ¿listo? Y recuerden que lo que no se registra simplemente no se hizo y no se valida. Y recuerden que la hoja de traslado y la de ruta clínica son legales, ¿sí? Entonces, en caso tal de una demanda, pues es lo que nos va a salvar o es lo que nos va a hundir. Les comento un caso que pasó hace poquito. Lo conocí de cerquita. Un paciente que tenía un trauma en la cabecita, sobre todo acá en la parte de las vértebras. Cuando ustedes vayan a trasladar a sus pacientes, los monitorean y los inmovilizan, dependiendo del diagnóstico que tengan. Recuerden que cuando van en ambulancia los movimientos son muy bruscos, ¿cierto? Entonces piensen ustedes que están allá para lado y lado, tan, y que se van a golpear. Entonces, si ustedes tienen que hacer inmovilización de cuello, así sea con cuello Filadelfia, para que el paciente no se mueva y sujetar bien las correas, por favor, háganlo, ¿sí? Háganlo. Siempre lleven ese paciente, cosa tal de que casi no se pueda mover o no se vaya a golpear con nada. Porque les aseguro que si sea un moradito, ese moradito los puede llevar a una demanda. ¿Listo? Entonces, esos pacientes hay que cuidarlos muy bien en los traslados para que no les pase nada fuera de lo común, como un golpe o sí, un golpe sobre todo. No sé si ustedes hayan visto, a mí me encantaría, es que el tiempo no da, colocarles TikTok acá para que ustedes se rían, ¿no? En el pedazo este uno poderles colocar un TikTok donde van a recoger un paciente y les cae la camilla, bueno. ¿Sí? Esas cosas pasan. ¿Por qué? Pues porque no estamos pendientes de las situaciones o los riesgos que podamos tener dentro de las actividades que realizamos en nuestra profesión. Y pues son cositas que uno cree que no, uno dice, ay, pues obviamente, ¿cómo no los signos vitales? Obviamente, se ha visto que llegan pacientes y nunca en el paso del tiempo les tomaron una toma de tensión o resetearon eso para que volviera a le tomar la atención, revisar el pulso oxímetro, no. Se los aseguro que pasa eso. Y uno dice, pero es que son signos vitales, ¿sí? Y lo mismo con la oxigenoterapia, estar revisando toda la parte de la oxigenoterapia. Si yo llevo un paciente con oxígeno, pues mínimamente debe tener conectado el pulso oxímetro. O sea, son cosas que son como lógicas, pero que, verdad, muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que están haciendo. Yo cada rato les reviso por acá, cuéntenos. Bueno, profe,
De acuerdo a lo que nos estás diciendo y lo que nos estás hablando, que es muy interesante, no pasarlo pues por la paja como se dice. Entonces mis paramédicos de aquí de Cali, los que manejan ambulancias, ¿por qué no cumplen la norma? ¿O dónde fue que recibieron clases? Porque me tocó ver un accidente de un compañero que lo levantó una moto, fácilmente lo treparon a una camilla y sin cuello ortopédico y sin nada. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se está haciendo? O sea, sí, entonces la pregunta es, ¿dónde fue que hicieron el curso de paramédico, de auxiliar de enfermería? Porque la verdad, una atención malísima. Yo no sé si en las otras ciudades pasa, yo creo que ya lo he comentado acá y eso tiene mucha tela de dónde cortar. Pero según lo que nos estás diciendo, se debe de hacer. No es un simple, no es un simple, o se ve simple, toma de signos vitales, debe de hacerse. Entonces esa es la acotación que quería hacer. Entonces los paramédicos de acá de Cali en las ambulancias, ¿dónde es que han recibido clase? Porque vuelvo y te repito, al compañero lo levantó una moto, lo treparon a la camilla como si fuera un muñeco, por decirlo así, y sin cuello ortopédico y sin nada. Entonces, ¿dónde está la ética? ¿Dónde está el buen servicio? De pronto eso es lo que le quisiera acotar, ¿no? Pues afortunadamente estamos aprendiendo y pues yo creo que lo vamos a hacer bien, porque pues Ojalá. la verdad sí deja Ojalá mucho que cuando decir, estamos en esas situaciones. deja mucho que decir la atención de acá de las ambulancias de Cali, pues cuando se encuentran accidentes así y me ha tocado verlo. Es más, yo le iba a decir, pero pues me dio como cosa meterme allá y más bien me quedé callado y me fui. Sí, sí, tiene toda la razón yo, pero yo digo que eso siempre va de los profesionales, porque cuando ustedes están en formación o cuando las personas nos estamos formando, yo sé que muchas cosas se dicen. Lo que pasa es que cuando estamos en el trabajo, como otros no lo hacen, pues uno aprende de lo que están haciendo como tal, ¿sí? La teoría se nos olvida mucho y tendemos a hacer es lo que las otras personas nos enseñan y nos quedamos con eso y eso es lo que está mal, ¿sí? No llevamos lo de la formación a la práctica, sino que aprendemos digamos que las costumbres que ya tienen. Aparte, nosotros en Colombia, en cuanto a la atención en primeros auxilios estamos pésimos. O sea, pésimos es una cosa impresionante. Pésimos es poquito para calificarnos como tal. De hecho, pues se están haciendo capacitaciones ya de planes de contingencia con lo que pasó en Venezuela, ¿sí? Entonces ya como que hay alarmas, hay alertas en donde dicen, venga, si a nosotros nos llegara a pasar como Colombia un suceso de esos, ¿cómo estaríamos en primeros auxilios? Y de hecho, por eso fue que salió la calificación muy mala. Nosotros tomamos cursos de primeros auxilios virtuales. ¿Cómo yo voy a hacer para recibir primeros auxilios virtuales? Sí, puede ser que yo reciba la parte teórica, pero necesito la parte práctica, ¿sí? Cómo coger el cuello Filadelfia, cómo colocarlo, cómo inmovilizarlo, cómo hacer en caso tal de que yo no tenga el cuello, cómo pensar de pronto si es una lesión cervical, sí, todas esas cosas tienen que ser directas. Y otro problema que tenemos con los signos vitales es que como todo es simulación, entonces prácticamente que a nosotros se nos olvida porque lo cogemos de burla. Todavía no tenemos esa capacidad mental y esa cultura de aprender a dar un muy buen primer auxilio. De hecho, en otros países se capacitan, como usted dice, de paramédico como tal, recibiendo esa certificación, pues en pro de que esos traslados o que sobre todo el movimiento, el levantamiento como tal de la escena del accidente o del siniestro o lo que sea, cómo se debe hacer adecuadamente. Y sí, tiene toda la razón, yo. Nosotros estamos muy mal en eso, muy mal en eso. Pero sobre todo los profesionales que lo hacen, ¿sí? Si yo voy a ser un auxiliar y voy a trabajar en la parte de ambulancias, ¿cuál es mi responsabilidad? Lo que yo les decía con medicamentos. Si ustedes van a estar en el servicio de pediatría, ¿qué es lo lógico? Que ustedes conozcan el protocolo de los medicamentos y que ustedes sepan en qué dosis, en qué presentaciones, cuáles son los medicamentos que más se pasan, ¿sí? Es como hacer un repaso o un estudio del sitio a donde ustedes llegan a laborar,
¿sí? Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como profesionales. En este caso de los traslados pasa lo mismo. Si yo soy una persona que sé que va a hacer traslados, pues ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Por lo menos volverme ducho en primeros auxilios. Si el paciente se me llega a desmayar en la ambulancia, lo que le decía la parte de las inmovilizaciones, cómo manejar los monitores, cómo manejar los tiempos de traslado y qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ¿sí? Si estoy con médicos, si estoy solo. O sea, hay que, digamos que como empaparse de todas esas situaciones antes de vivirlas para que cuando yo las viva, pues obviamente las pueda hacer de la mejor manera. Pero si yo soy una persona que trabaja como auxiliar de enfermería, de traslado, pero no sé canalizar una vena, porque resulta que es que yo salí y me fue para, no sé, para un servicio de consulta externa y me salió ese trabajito y yo cogí ese trabajito porque me salió, yo qué voy a saber de canalizar venas, ¿sí? Es eso, es de ponerse a la tarea de hacer las cosas o las actividades o aprender de esos procesos que yo tengo en el trabajo en el cual me estoy desempeñando, pero es responsabilidad de cada uno de los profesionales que están a cargo, ¿sí? Porque obviamente todas estas cosas se les olvida, uno aquí puede hablar y hablar y hablar, pero ustedes por ahí se les queda algo pequeñito y por ahí se acuerdan si no lo viven, ¿sí? Así como pues, como a manera de recomendación. Aquí pues les traigo más o menos un ejemplo pequeñito de una gestante, de un traslado de una gestante. Yo sé que ustedes se van a marear cuando vean esto, pero tengo que hacerlo, ¿vale? Lo vamos a leer así rapidito. Entonces dice, se realiza traslado interinstitucional en ambulancia medicalizada de pacientes gestantes de 33.2 semanas de gestación. Bueno, aquí queda redundante, ¿no? De paciente gestante de 32 semanas. Bueno, desde el Hospital Regional Manuel Beltrán de Socorro hacia la Clínica Focal de se encuentra previamente aceptada para valoración y manejo especializado por diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino severo asociado a pérdidas vaginales y trabajo de parto pretérmino, requiriendo atención en institución de mayor nivel de complejidad ante la no disponibilidad del servicio requerido en la institución remitente, paciente recibida consciente, alerta y orientada con dilatación cervical inicial reportado en 2 centímetros, en compañía de su esposo y bajo asistencia médica y auxiliar de enfermería de ambulancia medicalizada. Se ubica en camilla en posición adecuada y con medidas de seguridad, se verifica el acceso venoso periférico permeable, se continúa con infusión del lactato de Ringer a 120 cc hora mediante bomba de infusión según indicación médica. Durante el recorrido permaneció bajo monitorización continua y vigilancia permanente, realizando controles periódicos de tensión arterial, frecuencia cardíaca materna, frecuencia cardíaca respiratoria, saturación de oxígeno, dinámica uterina y frecuencia cardíaca fetal. Encontrándose esta última entre los parámetros normales, durante el trayecto la paciente presenta un aumento en la actividad uterina y progresión del trabajo de parto pretérmino, evolucionando de 2 centímetros a 10 centímetros de dilatación cervical. Novedad que se informa oportunamente al médico responsable del traslado, se mantiene vigilancia estricta de las pérdidas vaginales, dinámica uterina de estado hemodinámico materno y bienestar fetal, así como disponibilidad de equipos de insumos ante una eventual emergencia obstétrica o parto durante el recorrido. Se continúa el lactato de Ringer por bomba de infusión, verificando la permeabilidad del acceso. El paciente permanece consciente y bajo vigilancia permanente del equipo asistencial durante el desplazamiento hasta su llegada a la Clínica Focal de Bucaramanga, donde se realiza entrega al personal asistencial receptor, informando diagnóstico, manejo instalado y evolución presentada durante el traslado, haciendo énfasis en la progresión de la dilatación cervical de 2 centímetros a 6 centímetros y las condiciones materno-genitales durante el recorrido, quedando a cargo la institución receptora para la continuidad del manejo especializado. Les leí así supremamente rápido, pues porque no tenemos el tiempo, pero es para que ustedes entiendan. Esta nota es prácticamente una nota de cuando ya llegaron a la institución que la remitió, ¿sí? Entonces ahí más o menos nos contaron qué pasó en la ambulancia, que le tomaron los signos vitales, los signos que estaba permeable los líquidos, pero más o menos lo que le conté es una nota que pues le faltan algunas cositas, de hecho, en tiempos, pero pues no resume lo que pasó con esa paciente desde que salió del Socorro Santander hasta que llegó a la ciudad de Bucaramanga, ¿sí? Básicamente es así, solamente pues que ustedes lo van a hacer muchísimo mejor, pues sobre todo de todo lo que a ustedes les pasa, pero siempre las notas que ustedes hacen son largas, y eso que esta es una paciente que solamente estaba necesitaba
que pues que su hijo no naciera antes de, o no naciera en la ambulancia, porque precisamente en el Socorro no había cubículo de UCI neonatal para el bebé que venía en camino. Y vea toda esa nota que salió, ¿sí? Pero por lo menos son explícitos en la descripción de lo que se hizo en el traslado de esa paciente. Y la ruta de clínica de riesgo de esta paciente, me toca mirar porque yo no sé si me escriben, no. De esta paciente, pues más o menos quedaría así, eso solamente es como un resumencito pequeño de la hoja crítica. Entonces la valoración inicial, que tiene que ver con los signos maternos, toda la valoración, la edad gestacional, bueno, toda la descripción como tal de la paciente, la identificación del riesgo. En este caso, pues estábamos a riesgo de que tuviéramos un parto en esa ambulancia, ¿cierto? Cómo se hizo la estabilización y el manejo inicial de esa persona, que iba con líquidos, que iba monitorizado, bueno, toda esa cosa. La decisión de la remisión, por qué la remitieron, la activación de la referencia, la aceptación del paciente, la preparación para el traslado asistencial como tal, la entrega a la institución Foscal y la atención hospitalaria que le dieron allá en la Foscal. Ese es como un resumen pequeñito de lo que se hace como tal. Pues no va a entrar ahí. Esta parte de la entrega de recepción del paciente es supremamente importante. La recepción del paciente es cuando llega allá y cuando yo entrego mi paciente. Una cosa es cuando sale del hospital, otra cosa es cuando la llevamos a la ambulancia y la otra es cuando la entregamos. Y aquí es donde más fallan los auxiliares de enfermería. Porque el contacto, digamos, lo que es muy pequeño, aparte ustedes para estudiar una historia clínica en un carro que se va moviendo y aparte si están en una urgencia, que ustedes si no están pendientes de aprender la historia clínica, pues no están pendientes del paciente y eso se entiende, ¿cierto? Pero sí, pues digamos que hay mucha desinformación o los pacientes se entregan en su mayoría mal. Eso uno lo aprende cuando están en el servicio de urgencias y llegan los auxiliares de otros municipios y uno dice, vea, no se aprendió la historia del paciente. Pero bueno, pues uno no dice nada, ¿no? Pues ya después lo estudia y toda esa cosa y como ya se ha hecho la remisión, pues digamos que ya hay un historial. Pero eso también deja mucho que ver o a mi parecer siempre digo, así como hacen los registros, así entregan sus pacientes. Entonces, el paciente. Entonces, por lo menos lo que ustedes estén viendo, descríbanlo bien, ¿cierto? Entonces, yo entrego mi paciente, María Pérez. María es una paciente que viene con un diagnóstico de TAN, venimos del Socorro Santander, la valora el médico internista, el cual, no sé, bueno, estamos hablando de la gestante, la valora en ginecología decide mandarla porque no hay UCI para neonatos, la paciente estaba dilatando en 2, o bueno, salió dilatando en ha tenido pérdidas vaginales, viene con las bueno, cuentan totalmente lo que ustedes vivieron con ese paciente, ¿sí? Y con lo que viene, por lo menos con lo que ustedes ven. Pero hablen, ¿sí? Hablen y digan. Con eso, pues, ustedes quedan, obviamente, pues la persona que les recibe, bueno, sí, por lo menos se nota que vio de la paciente. Y eso, pues, es lo que uno más quiere. En cuanto a la entrega y la recepción, ustedes van a hacer la identificación y el diagnóstico, lo que les digo, María Pérez, una gestante de 32.2 semanas, el pino que se le dio antes, o bueno, no sé, en algún momento, o si no se le dio nada, entonces uno que solamente tenía con la cápsula de riña era 120 cc. El estado clínico actual de la paciente, ¿cómo la ves? Es una paciente que está hablando, es una paciente que está tranquila, bueno. Recomendaciones específicas. En este caso, a mí me gusta hacerlo con casitos, pues porque ustedes lo entiendan más. En este caso, pues la recomendación específica era que estaba dilatando, ya iban 6, a un pasito de llegar a 10, ¿cierto? 6, 8, 10. Entonces, digamos que tocaba una atención rápida. Y pues, ¿qué más recomendaciones especiales? Que haya tenido pérdidas vaginales. Y ya. Y la confirmación de la recepción, o sea, que sí o sí me reciben ese paciente y que yo me voy con la ficha de que fue recibida la paciente, ¿sí? Entonces, siempre hay que confirmar la recepción de esa paciente, es decir, que entró y se quedó allá en la institución receptora.
Una buena entrega evita errores y garantiza la continuidad en la atención de esos pacientes que nosotros estamos entregando. Los errores más frecuentes en la entrega son la información incompleta u omitida, se les olvida decir las cosas, falta de datos vitales o antecedentes relevantes, horarios e identificación incorrectos, errores en la línea del tiempo, datos del paciente, omisión de medicamentos o procedimientos que no registran lo administrado o lo realizado durante el trayecto, esto es cosa de todos los días, entrega únicamente verbal, que les haga falta el respaldo escrito, rompe la trazabilidad legal de esos pacientes. La letra, bueno, eso ya ustedes ya no tienen problema con eso, con la letra ilegible o siglas no estandarizadas, ya ustedes no tienen problema con eso. Pero el error más frecuente que de pronto yo le diría acá es que omiten mucha información, ¿sí? Se les olvida lo que pasa dentro del camino, durante el camino, se les olvida decirlo. Y obviamente pues tenemos que garantizar toda la parte de seguridad del paciente, que aquí también yo peleo mucho con ambulancia. En seguridad del paciente, la identificación correcta, que lleve los signos vitales, pues obviamente, que esté monitorizado, las vías venosas permeables, yo no sé por qué cierran los líquidos cuando el paciente va en la ambulancia, es que el paciente no se mejora dentro de la ambulancia, al contrario, muchos les da mareo, se vomitan, ¿cierto? Van a tener mayor inestabilidad en la ambulancia. Por eso siempre sí o sí debe tener una vena canalizada y que esté permeable, porque yo no sé por qué de verdad cierran esas bombas o apagan esos o cierran esos equipos durante el trayecto. Ustedes siempre tienen que tener una vena, mejor dicho, que esté permeable, porque ustedes no saben si ese paciente se les puede choquear en el camino, puede ser un paro cardíaco, bueno, y ustedes necesiten pasarle un medicamento, ¿cómo lo van a hacer? Hasta que lo canalicen, no, siempre debe ir canalizado. Suministro de oxígeno en tal caso, pues que el paciente necesite o requiera oxigenoterapia. Las personas que están a cargo de las ambulancias tendrán que revisar sus balas de oxígeno, que estén llenas, prellenadas, que no estén vencido, que no estén vencido, y que esté vencido, perdón, y que esté en funcionamiento sus balas de oxígeno. La comunicación con el sitio de destino, los equipos biomédicos listos. Uno ve a veces unas ambulancias que son supremamente desordenadas. Espero que si alguno trabaja en eso, que es más plática, tenga su ambulancia bien equipada. Pidan las cosas porque ustedes tienen derecho a pedir, entonces que mantenga sus buenos líquidos, toda la parte del carro de paro, mejor dicho, todos los insumos, que no le falte nada, que estén bien rotulados, que revisen toda la parte de vencimientos, aunque para eso ya hay unas listas de chequeo y lo hacen también las personas de farmacia. Pero pues no sabemos ustedes en qué hospital, clínica se les corresponda, ¿cierto? Entonces por lo menos pues ya saben que deben tener esa ambulancia, mejor dicho, al día. Y obviamente la documentación completa, tanto de la parte de los vehículos como de la parte de los pacientes, que lleven todo, absolutamente todo lo que se requiera en las otras instituciones que están recibiendo el paciente. Trasladar con seguridad también significa trasladar información confiable. Y más eso que les digo, desde la inmovilización, que el paciente no se mueva para lado y lado, que tras de que está enfermo o está politraumatizado, le causemos un politraumatismo más dentro de la ambulancia. Miren muy bien cómo van a hacer para poder movilizar a ese paciente, que no le pase absolutamente nada. Alguna vez me tocó viajar con mi hijo porque tenía una apendicitis y no había cirujano pediatra. Y nosotros en las curvas de Pescadero, ustedes que viven en otros sitios, pues acá Pescadero son unas curvas terribles. Y nosotros con mi hijo casi que nos salíamos de la camilla, yo no sabía cómo tenerlo. ¿Sí? Y el auxiliar ahí, tratando de tenerlos, pero entonces no hacía una buena inmovilización, ¿sabes? Me da un poquito de risa porque pues como no es lo de uno, pues me da como pena decirle, pero nosotros en cada curva ya volábamos. Yo dije, si mi hijo no llora por eso, llora por los golpes que nos damos ahí en esa ambulancia. En cuanto al flujo de traslado seguro, la parte de la valoración, el estado clínico inicial del paciente, el registro, la documentación en la hoja de ruta, toda la parte del traslado, monitoreo y evaluación de la ruta, comunicación efectiva
con la institución receptora, la validación y la firma del recibido que le recibieron al paciente, eso es supremamente importante, y la continuidad de la atención sin ninguna interrupción. El registro es el hilo conductor de la seguridad en cada etapa. Y recordarles que el rol del auxiliar es la preparación del paciente y la verificación documental, el registro oportuno de esos eventos y novedades, la observación continua durante el trayecto, la comunicación efectiva con el equipo que va a recibir nuestro paciente y el apoyo técnico durante la entrega del paciente. Recordarles nuevamente que cada registro bien realizado protege al paciente durante la transición asistencial. Y la continuidad del cuidado depende siempre de una comunicación clara, un registro completo y un trabajo que esté coordinado entre los equipos de salud. Y con eso finalizamos el masterclass del día de hoy. Nos quedan 6 minuticos. ¿Alguna pregunta? Yo volé al final porque pensé que ya iban a ser las 7. ¿Alguna pregunta? Entonces, básicamente aquí es que registren todo, no es nada más. Y que le den una calidad de atención al paciente que va en una ambulancia. Siempre piensan que ir en una ambulancia no es bonito. Es de las cosas más feas. Yo, de hecho, admiro mucho las personas los auxiliares que trabajan en esto y los médicos que son medicalizados para ambulancia. Y digo, Dios mío, o sea, solo el hecho de estar encerrados ahí eso es, uy, escalofriante. Listo, entonces muchísimas gracias. Yo creo que ya se pueden ir desconectando las personas que casi lo deseen. Todavía tienen 5 minuticos de preguntas, o ya yo volando por no haber visto Muchas cara gracias, ahorita. profe. Muy buena clase. Que Feliz esté noche. muy bien. Lo mismo. Ahora, Natalia.
Ya se acabó.